Buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas todes a Repite todos. nuestro capítulo 42. ¡Uhú! ¡Bravo! Y el primero del año. 2024. Eso. Primer episodio 2024. ¡Uhú! Se pasó. Este episodio va a ser súper especial. No, o sea, todos son especiales, ya, para que los demás no se sientan mal. Va a ser un capítulo muy especial porque a mí me llega muy, muy cerca. Este capítulo vamos a hablar de No Dig y de todo lo que pasó en el taller de Charles Dowding justamente para el año nuevo, o sea, 30 y 31 de diciembre acá. Lo tuvimos acá en mi casa y era impactante, ¿o no? Impactante. Impactante. Pleno verano. Expliquemos para el público que no habla inglés qué es No Dig. Ya, No Dig es un método de hacer huerto o de hacer jardines en general, en donde no se pica la tierra o no se excava la tierra, como que la traducción así más literal sería no excavar, pero en realidad es un método de no picar la tierra, de hacer huertos sin picar la tierra. Es un método que practica la no labranza. Y eso, ¿o alguien quiere acotar algo, quiere agregar algo más? Y que Charles es el rey del El padre, No Dig. es el El padre. guaripola. Sí, es el padre del No Dig. Qué Y tierno bueno, el padre, Charles es lo máximo, realmente. no, se pasó. Es un buena onda. Sí, yo no sé cómo me va a describirlo, así es como Charles Dowding es un buena onda. O sea, y un gran bailarín. Seco, un gran bailarín. Oye, pero con eso, contemos las bambalinas, más que son No, pero suculentas. vamos por partes. Después Ya las vamos por contamos. partes, sí, Ya, vamos por partes. Bueno, ordenado. entonces, más o menos en junio, julio, me escribió el mismísimo Charles Dowding para decirme que iba a venir a Chile y que, bueno, que le interesaba conocer huertos y que si es que yo lo podía llevar a algunos huertos. Y después, no sé cómo se fueron dando las cosas, finalmente terminamos haciendo 2 talleres acá en mi casa y después Charles se iba al sur, a la Patagonia, en donde iba a pasar por el huerto de un huertito en Patagonia que se llama Leslie, no sé cuál es su apellido, y también iba a ir a Huerto Cuatro Estaciones con el huerto de Pancho Villa, que también fue invitado en nuestro podcast. Bueno, entonces yo estuvimos preparándonos desde julio para el magno evento. Y Wow. fue un magno evento. Y fue magno. Y todavía ando media imbécil, perdón. Es que todavía ni siquiera, o sea... Es que yo es súper supone que- intenso igual tener a tu ídolo rockstar en tu casa, o sea, chao. Más 50 personas Eso. diarias. Eso. Y dentro de la casa igual, como que igual Dentro es de como mi que casa, sí, sí. pues, abre Mis niños la dando intimidad. vueltas por ahí. Además también un grupo de catering, que aprovecho de mandarle un saludo a la Isa y al Rafa y a Ucán, que se Oye, hicieron se cargo del pasaron. catering y son unos Se pasaron. máximos. Pero también, o sea, todo muy casero, muy todos juntos acá. Ellos se quedaron con mis papás al otro lado, entonces como realmente todo muy, muy intenso y cercano. Era obvio que iba a ser así en todo caso, pero, o sea, lindo e intenso y loco. Ya, oye, cuéntanos, ¿cómo preparaste tu casa entonces para recibir a Charles y como dónde, para que les conté a la gente cómo hiciste, le hiciste un sector, así, Le hice un sector, o sí. sea, heavy. Bueno, hablé con mis papás y les pregunté si les podía robar un pedacitito más de su jardín. Y me dijeron que sí, entonces lo cercamos, le pusimos sombra. Bueno, Pupi además es productor y él sabe muy bien cómo hacer que las personas se sientan cómodas.
Entonces es muy bacán porque él sabía perfecto lo que había que hacer, cómo había que instalar las mallas de sombra, cómo había que, o sea, si es que íbamos a usar, la idea era como, ok, vamos a usar sillas o vamos a usar fardos o vamos a usar, ¿qué vamos a usar? No sé, además, bueno, también tuvo la preparación del huerto que no podía guatear este año, entonces yo diría que eso era lo que me tenía más ansiosa de todo. Es loco, Que el ¿no? huerto Como no que guateara. es loco, ¿no? Como que siempre me pasa igual. Es como, yo creo, como que no sé si Instagram o las redes sociales nos ha como hecho como poner más presión en nosotros, ¿no? Pero yo por lo menos siento que, debo tener mi huerto tal como la gente esperan de tenerlo para que Sí. no sé, para no recibir la desaprobación de las personas, que en realidad es una tontera, No ¿no? desprestigiarte. Absolutamente, que es Sí. una cosa como que es otra razón de por qué acarrear expectativas ajenas que, bueno, y también son de uno en realidad, no son ajenas. Claro, es Pero uno el que se presiona, porque obviamente un huertero de afuera lo que quiere conocer es tu huerto, no sí, como tu versión del huerto de él, ¿cachai? Como que en realidad eso era lo que yo sentía en un momento, que era como que estaba tratando de que estuviera todo tan perfecto, sin maleza, sin nada, y finalmente igual acá hace rato que tenemos una tregua con la maleza, porque finalmente la maleza está manteniendo el suelo cubierto, entonces son distintas las condiciones, no podemos tener el suelo como con puro compost. mm. Eso, Entonces, eso yo creo que Sí, total. fue súper lindo, como que en el taller nosotros con la pravita, con la coca, nosotros fuimos el día 31, no me acuerdo ni la segundo misma día. día, y no me acuerdo el día de la semana que fue, pero el 31. Y nosotros participamos Domingo. en ese día con el Charles. Y fue súper lindo como él compartía su experiencia durante su experiencia que ha adquirido durante los últimos 40 años. Entonces, él es un market gardener, entonces él produce para vender, ¿ya? Además, hace clases y cursos, etcétera, etcétera, para también equilibrar el negocio también. Obviamente que tiene raíz en su propósito. Él es muy Claro. apasionado a compartir lo que sabe. Pero entonces él compartía mucho su conocimiento y fue interesante de comparando cómo en nuestro clima y ya si mi clima acá en el norte de Chile es distinto al clima de ustedes, imaginen la diferencia entre el clima de Inglaterra. Ellos y Él Charles, decía que él no regaba. no riega, claro, en De, Inglaterra como en de ese partida no sector, regamos. no Eso decía. riega, sí, pues. Impresionante. Impresionante. Entonces, como ¿Cómo no que riega? pero como Le cae llueve, agüita. llueve, llueve, Ah, llueve, llueve. Entonces, como que he comprendiendo, wow, cómo se puede aplicar estas técnicas en nuestros propios huertos o en espacios que no son como él se imaginaba, ¿no? Mm, Entonces, las Claro. malezas, Él nunca había visto compost seco, por ejemplo. claro, quedó claro, es que impresionado. fue un tema, que fue un súper tema el primer día, porque además que me preguntó como siempre el compost viene tan seco, y yo le dije, no, I'm sorry, porque la vez pasada que me había llegado el compost, me había llegado súper mojadito, pero en realidad tiene mucho que ver con las estaciones también, y con que, Totalmente. no, Y el y con que transporte. el transporte, y con igual el compost antiguo llegó en noviembre, entonces tampoco estaban tan separados de estación. Pero, o sea, a lo que me refiero es que no es algo sorprendente, porque igual es una variable que todos los chilenos tenemos un poco como asumida, como que nadie espera que el Sí, compost venga. muy eh, húmedo. no, no, en verdad no. Sedosamente húmedo, ¿no? Pues, siempre No, son. siempre hay que hacerle algo. Y en general uno como que no prepara camas de cultivo en esta época tampoco. O sea, no sé, No, Es verdad. como que las camas de cultivo totalmente. se preparan en agosto, a lo más. O sea, de hecho nunca trasplantamos en este clima. Yo por lo Claro, menos nunca trasplanto no. ahora. Se muere de Bueno, todo. Es muy difícil que algo yo lo voy a sobreviva hacer, trasplantado ahora. yo hoy lo voy a hacer la próxima semana, así que ahí les cuento Eso. ¿Qué vaya a cómo me trasplantar? va. Unos zapallos que tengo los pobrecitos. ¿Y cómo los voy Sí, a los perder zapallos si ya aguantan están? más. Sí.
Pero él estaba Oye, trasplantando oye, lechuga, imagínate. heavy. Claro, igual mira, ahora están todas vivas. Quiero decirles, les voy a dar Porque el hay reporte sombra. de que está todo vivo ahí. Sí. Claro, porque Y Puffy les hizo una sombrita igual. no, y además hemos Están bajo regado, sí, sombra. estamos regando todos Claro. los días. Porque además que yo Oye, pero... al otro día fui estaba duro, porque hay que Ah, regar, ¿cachai? Sí, obvio, si es que estamos en Chile, en Obvio. verano. oye, pero no, yo creo que nos estamos desordenando un poco Sí, como Eso, en la eso. lógica del episodio. Sí, Entonces, sí, sí, tú estabas totalmente. contando qué es lo que era No Dig. Entonces, Perdón por ¿podríais mi poco explicar lo que anfitriona. hizo? No, no, Ya, no, no, sí, es de todo. Esto es un colectivo. Es nuestra Pero, yo culpa desorden. también. claro, cuéntanos a todos y sobre todo la gente que no estaba ahí, ¿qué es lo que hizo? ¿De qué se trató el No Dig? ¿En qué consiste Ya, bueno. en la práctica? Ya voy a tratar de ser lo más ordenada posible, pero si me voy desordenando me avisan, ¿ya? Te ordenamos, te Te llamamos al orden. encarrilamos. Entonces, en general, primero te voy a explicar lo que no es el no dig. Creo que es lo más fácil. Cuando nosotros vamos a hacer un huerto y tenemos que preparar la tierra y creemos que tenemos que picarla para que esté más blanda para poder recibir a nuestras plantitas. Que por ejemplo podría ser el caso cuando vamos a trasplantar plantas que están más grandes, cuando vamos a cambiar un árbol de lugar o cuando vamos a poner árboles y qué sé yo. Pero cuando estamos hablando de huerto, no necesariamente tenemos que picar la tierra. Y eso es lo que es el no dig. Es una manera de hacer huertos. Camas de cultivo que pueden tener flores o pueden tener plantines, en donde no picamos la tierra para trabajarla, sino que simplemente construimos suelo hacia arriba utilizando compost. Y el compost puede ser compost casero, puede ser compost a medio, o sea, no a medio terminar, pero puede ser no un compost así como tremendamente terminado, puede ser compost de restos domiciliarios, puede ser compost de etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que construimos suelo hacia arriba con ese compost y en algunos climas, dependiendo de la cantidad de agua y la humedad relativa del aire, vamos a después acolchar con algo que puede ser paja, puede ser hojas secas, puede ser lo que sea, o simplemente utilizamos ese mismo compost como si fuera ese acolchado. O sea, lo importante es que estamos cubriendo el suelo al que llegamos, el suelo que llegamos a cultivar y no lo picamos para comenzar a cultivarlo, sino que utilizamos las raíces de nuestras plantas para darle una estructura y comenzar a darle vida. O sea, que sean las raíces de nuestras plantas las que mantengan el suelo vivo y lleno de microbiología. ¿Y tú nos contarías en la práctica exactamente cómo hizo eso Charles en tu casa? Bueno, en mi casa lo que hizo, que es más o menos lo que se hace siempre, ¿ya? O sea, como que no es como las condiciones solo las de mi casa, sino que cuando uno quiere hacer una cama no dig, lo que hace es que pone una capa de cartón, que puede ser una capa de cartón doble o simple, y dependiendo de las malezas que uno tenga debajo o de las hierbas silvestres, para que no me reten, que uno tenga debajo. Y Nadie te va a retar aquí, no te preocupes. no, pero es que después van a decir que no existe la maleza y que estoy de sí. acuerdo, pero Especies contextualmente no deseadas. claro, las patuitas, aparecen las patuitas que están ahí debajo. Bueno, entonces se pone el cartón en distintos grosores dependiendo de las patuitas que uno tenga debajo y luego uno agrega compost que pueden ser Se entre moja. 4. A mí me Verdad, impresionó que lo sí, mojó. se Eso, moja el y dije, cartón, sí. aquí está el error que me mandé yo la otra vez. Dije, por eso encontré que el ¿Nunca mojaste método el era como cartón? la callampa. No No, mojé el pero sí, cartón. Po. pero sí después se moja igual cuando mojáis la cama de cultivo. Ya, Sí, se adapta mejor al lugar, pues, pero bueno, ya, no importa. La cosa es que cartón, lo mojó. mojar el cartón, luego se agrega una capa de entre 4 y 15 centímetros de compost, o en realidad la cantidad de compost que uno quiera agregarle, pero yo diría que siendo 15 como el súper máximo. Y luego, sobre eso, uno comienza a construir su huerto. O sea, ahí uno empieza a trasplantar cositas, uno le pone semillitas y qué sé yo, y no es necesario hacerle hoyos al cartón. O sea, uno puede hacerlo si tuviera plantas más grandes.
Por ejemplo, no sé, yo una vez aconsejé a mi papá para que pusiera unos miosporos y ahí sí le hicimos el hoyito al cartón porque obviamente el pancito del miosporo era más grande que la cantidad de compost que nosotros habíamos agregado en esa cama de cultivo. O sea, como ven, no es solo para vegetales, sino que también es para plantas, para lo que sea, pero para vegetales es como lo más simple. Y la teoría entonces, Winnie, es que ese suelo empieza a hacerse, se empieza a hacer de arriba para abajo en el fondo de a poco. O sea, uno no solamente está haciendo su cama de cultivo, sino que está cultivando suelo más a largo plazo. Es que ese suelo, el suelo que está abajo está vivo. O sea, si hay malezas debajo es porque está vivo ese suelo. Lo que pasa es que obviamente no tiene agua, o sea, no tiene un riego permanente, no tiene... puede estar compactado. Puede estar compactado. Hay un montón de cosas que pueden estar pasándole a ese suelo para que no tenga la estructura que nosotros necesitamos para el huerto. Que además, también hay una cosa. Muchas personas dicen como, ya, bueno, voy a hacer esto, pero no voy a poder cultivar, no sé, betarragas o zanahorias o qué sé yo. Y claro, quizás en una cama de cultivo con 4 centímetros de compost no vaya a poder cultivar unas zanahorias gigantes de largas. Pero podéis cultivar rabanitos, podéis cultivar zanahorias de las chiquititas, esas redondas. Y lo más importante, yo creo que uno puede planificar los cultivos hacia adelante. O sea, si partimos con una cama de cultivo no dig ahora, por ejemplo, yo escogí partir con zapallos. Las lechugas las pusimos por mientras que los zapallos están chicos. Y vamos a cosechar la mayor cantidad de lechugas posible de ahí, pero en algún momento esos zapallos se van a apoderar de esas camas de cultivo y así es como van a pasar todo el verano. Después vamos a volver a enmendarlas, probablemente con más compost y de a poquitito la estructura de esa cama de cultivo, que en este momento solo es como un cartón con compost arriba, se va a ir convirtiendo en suelo rico, suelo blando, suelo descompactado, pero justamente porque los zapallos y porque otras plantas van a hacer la pega antes de romper ese suelo y de agregar microbiología, de empezar a activar como esa metrópolis que existe bajo la tierra, esos canales que hacen que el huerto esté vivo. Hongos, bacterias, etcétera, algo 100%, algo que el Charles como recalcaba era que el compost actúa como mulch, ¿ya? Como acolchado, claro. ¿No? Que en realidad lo que estamos queriendo hacer, y eso porque también nosotros hemos promovido como la campaña de hacer sombra, porque un suelo que no está expuesto al sol preserva más la microbiología, ¿no? Entonces, este capa de compost también no solamente, bueno, está obviamente, depende del compost que uno agregue, pero nutrientes hay en el suelo y a lo mejor el compost también agrega nutrientes, pero el factor más importante que él recalcaba era que creaba una capa, ¿ya? Para proteger el mismo suelo. Sí. Claro, yo ahí tengo como un alcance que es, Coca, se oye tu respiración. Darth Vader. Perdón. No es por nada. Una cosa que yo como es un mulch caro ese. Eso. Sí, es un mulch caro. Es un mulch caro dejar compost de mulch. Es que hay, ya, depende donde uno vive, porque por ejemplo en Inglaterra como que a veces yo veo, estoy en algunos grupos de Facebook de como los allotments y a veces como que llega como los ofertas de Año Nuevo, de Navidad, etcétera, etcétera, y están vendiendo el saco de compost a 500 pesos, 50p. Claro. Wow. ¿Ya? Entonces, como que también nuevamente todo es relativo, ¿no? Es relativo, sí. Por donde uno vive, y etcétera, etcétera. Pero también, disculpa. Perdón, dale. Como que también si él, digamos, también si tiene acceso, por ejemplo, él también se enfoca en él mismo creando sus composteras, ¿no? Eso es un gran foco de él, es que él mismo crea su insumo y lo crea también, dado a que otra cosa que en Inglaterra casi todos los tree surgeons, todas las personas que cortan los árboles, te regalan toda la corteza, el chipeado de
el trabajo que han hecho cortando los árboles, porque tienen Qué que amor que regalarlo. se llamen tree surgeons. Ya. Qué amor que se llamen así. Sí. Aquí es Porque- como el podador y es como, pero son como cirujanos de árboles. Ay, no. Eso. La zorra. Entonces, lindo. como que, verano. Entonces, como que uno allá puede pedir y te lo van y te lo dejan en casa, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, como el guano, tú puedes ir y casi como recolectar gratuitamente camiones o no camión, pero grandes camiones de manure, bueno. de caca, ¿no? Entonces, como Manure. su foco, manure, ¿no? Su foco también creo que es utilizar lo que uno tiene, ¿no? Entonces yo me sentí como Sí. súper, que nosotros reflejamos mucho su forma de pensar, que también creemos eso, utilizar Sí, lo lo que que uno pasa tiene. es Sí. que depende mucho de, porque por ejemplo, o sea, claro, es bacán eso de que en el fondo lo que él está enseñando es lo que él tiene a la mano, pero obviamente las condiciones van a cambiar en otros lugares. O sea, Mm, yo encuentro que acá si es que uno no pone algún tipo de acolchado o uno no piensa en que las plantas tienen que acolcharse a sí mismas o cualquiera sea como la forma en que le hagamos sombra a la cama de cultivo, el compost se quema. Sí. Quedas completamente seco y desprovisto de vida. Entonces, como que Hidrófugo. sí, entonces acá sí es muy necesario no solo como usar compost, sino que además irse con otra capa de algo para arriba, que pueden ser las mismas Claro, y plantas, ahí, ojo. sí, exacto. Y ahí cada uno tiene que ir viendo sus problemas con usar o no usar mulch, que la tijereta, que el caracol, que sí, que no. Claro, Los claro, chanchitos. Ir adecuando el método a las condiciones especiales de su terruño. claro. Me encanta el pajarito que está ¿Quién también es Sí, ese conversando, pajarito? está compartiendo su opinión. ¿Soy Su- yo? No sé. ¿Ah? No Se sé. fue Ahí ahora. paró. yo no Ya, soy, sí. se asustó. Parece que era yo. A mí me impresionó mucho que Charles le pusiera compost a los pasillos. Ay, sí, sí. Fue Ya, como, eso es ¿Verdad? súper, wow. eso sí, eso es súper importante porque creo que es de las cosas que como, o sea, yo nunca me he fijado eso en sus videos, y creo que lo he visto todos. No, nunca había visto que le echara compost a los pasillos. Y explicó que era porque de esta manera se mantenía mejor la humedad. Bueno, que lo hemos hablado harto en Cuatro Huertas, que las camas bajas mantienen mejor la humedad que las camas altas. Pero Y dijo esto que era Claro. las plantas que quedaban en la esquina se alimentaban igual de como se iban a alimentar de pasillos. Tenía ahí un pasillo claro, pobre, todo iba a ser pobre. Puta la cagó, claro. imagínate la cantidad de compost que le tengo que echar a mis pasillos. Ay, no, pero si tus pasillos son, no, porque tus pasillos son más grandes que tus camas, ¿verdad? Sí, Y además, bueno, sí. Charles preguntó los 2 días de qué tamaño eran las camas que usaba todo el mundo, porque él usaba camas de cultivo de 1,20 y nosotros como, ¿what? Y fue muy divertido porque, claro, porque nosotros le decíamos como, pero es que todo, o sea, todos usaban de más o menos 80, algunos de 1 metro, otros menos. La Coca el segundo día le respondió que de 60 y él quedó súper impactado. Sí. Porque uno trata de alcanzar la cama desde un lado hacia el otro y que no sea un problema. Entonces, pero fue muy divertido porque el primer día alguien le dijo que los chilenos éramos más bajitos. Entonces que no alcanzábamos. No, pero es que también era porque él hacía camas cortitas, pues entonces no Sí, tenéis que darte 27 metros de caminar para llegar al otro lado, ¿cachai? sí, sus camas son más cortitas. Y además él decía que cosechaban de a 2 personas, uno por lado. Pero claro, o sea, cositas que uno como que no se va dando cuenta, no necesariamente aparecen en todos los videos y cosas así, son como imagínense lo increíble que Charles Dowding armó una cama de cultivo en mi huerto. Huevona, dos. ¡Dos! Impresionante. ¡Ah! Tal cual. Impresionante. Sí, Oye, ¿y cómo es la mantención después, Winnie, el otro año? Yo que no cacho nada o sea, del no-dig, de este sistema en particular. Próximo año o próxima temporada, yo voy y le echo más compost arriba nomás y listo. ¿O sí, no? lo que pasa es que el método también incluye algo que requiere práctica, que es el interplanting.
o también a veces como las múltiples cosechas de una sola cama de cultivo, porque como Optimizar el tiempo en la cama. optimizar el tiempo, sí. No sé, pues por ejemplo, los ejemplos literales que tenían su presentación era que tenían unas zanahorias que estaban ya casi listas y a medida que le iban sacando ponían Bruselas, entonces iban sacando la zanahoria y la Bruselas iba teniendo el suficiente espacio para crecer. Los ajos los ponían entre medio de los tomates. Y ahí, bueno, de nuevo, cambia de acuerdo a cada clima, porque a veces no es tan posible. Yo también he escuchado, por ejemplo, que se les pueden poner zanahorias debajo de los tomates, pero en esta época las zanahorias son muy difíciles de germinar acá, en este lugar. Entonces, no sé, yo esa parte creo que requiere práctica y hay que adaptarlo a tu propio clima. Pero es súper importante porque las camas nunca están descubiertas, las camas nunca no tienen nada. De Y hecho, él como que decía lo del abono verde, así como que, ¿por qué hacen abono verde? claro, Planten cosas. Y nosotros como, what? Imposible, ¿qué más hueá vamos a plantar? claro, porque nosotros, es que Pero, nosotros pero no tenemos cable, po. pero él dijo algo interesante que también en invierno él deja, ¿no? Claro, También porque expresaba él, que uno necesite no estar cultivando todo el año como ser humano, ¿no? claro, no porque Entonces la yo creo tierra que necesita un descanso, sino que porque mm, el huertero necesita un Sí, descanso. po. eso. Exacto. Sí, sí. Sí, así Pero lo dijo. decía entonces que le ponía mostaza blanca a las camas de cultivo y esa mostaza blanca se moría con la peor helada de todas. Entonces, cuando eso moría, finalmente lo dejaban así, tal cual, y después retomaban con nuevo compost. No me acuerdo en qué época era, Claro, creo. pero él Era en ponía invierno, pero era como Es a finales de invierno. Finales pero de invierno. él, sí, eso me impresionó a mí cuando ponía el compost. una vez al Porque, año. claro, pero uno como que tenía en la mente que si ponía el compost, por ejemplo, no sé, la mitad del invierno, como que te lo va a lavar la lluvia, el compost, no sé qué, y él decía, no, o sea, ideal que la cama ya esté establecida y tú llegáis y plantáis. Dije como, Claro. no sé, como que yo lo pongo el compost como justo antes de poner los Sí, pues tomates. nosotros lo hacemos a fines Muy de distinto. invierno, Pero, claro, preparándonos para la primavera. sí, Bueno, y él decía que el compost no se lava, no se deslava con la lluvia, no se le van los nutrientes. Y otra cosa que decía era que la tierra tampoco necesitaba un descanso, que está como derribando dos mitos que son muy, muy comunes. O sea, la tierra necesita descanso en la medida en que tú le sacas más de lo que le pones. Si la estáis estrujando y le estáis sacando todo el rato nutrientes y energía a través de lo que estáis cosechando, sí, necesita descansar o que le empieces a poner. O que le pongáis, Pero pues, sería, claro. Sí. claro, pero sería balanceado y estáis poniendo en la medida que sacáis, estáis poniendo atención a eso, claro, la tierra es así como funciona Entonces, naturalmente. claro, si la cuidáis, no tenéis para qué hacerle como vacaciones Punta de Cana. Claro. Qué sí. lata además. Pobre, qué aburrimiento. Me encantó que él guardara sus propias semillas también, lo encontré un ídolo. Sí, Él guardaba sus sí. semillas Usa hartos porque híbridos igual, pero Sí. le encuentra la gracia a guardar semillas. sí, porque la mayoría de los market garden no lo hace. Es que, bueno, ya lo hablamos antes con Pancho Bio, pero es que es muy difícil mantener semillas para un market garden. Claro. Sí. O sea, hay miles de cosas que no podéis aunque queráis nomás. Los tiempos de esperar una cama y todo eso. ¿verdad? Y los tiempos y las polinizaciones cruzadas, si queréis mantener variedades, no se puede. Entonces, Claro. algunas cosas sí se puede, Otras y cosas bacán, y otras cosas no se puede, como las brásicas que habíamos dicho antes, que es muy difícil. Sí, sí. Así es. Los choclos, ¿para qué decir? ¿No fue Yo alguien creo, que hay este silencio? yo No. creo que el choclo igual se puede. ¿eh? Yo creo ¿Las que lo pongo igual brásicas? se puede. No, choclo, Yo Ah, los brásicas no. choclos. Brásicas de Claro, por los sí choclos sí hay.
no de porfía, sino que yo traté, porque no sé, el otro día les contaba que se me subió toda una hilera de un repollo chino que compré finísimo. Entonces yo dije, bueno, tengo toda una hilera, tengo ya una suficiente masa como para que sea la misma semilla. Ya, la guardé todo el tiempo que requiere esperar que madure una semilla. Y después lo que salió porque en el acarreo y todo, empezó a hacer calor y empezaron Cayeron. a germinar y empezaron a salir en las camas. Y salió cualquier weá, una hoja como pelúa, pésima. Y encontré además que unas misunas que estaban al otro lado del huerto también salieron con la misma característica. O sea, quedó, pero... Es la que caga. Sí, es porque es difícil toda porque la además también misma tenéis los yuyos. especie. Claro, y además tenéis que, o sea, es súper imposible porque en realidad, o sea, aunque tú tengáis solo ese repollo, si te salen yuyos cerca, los típicos yuyos amarillos también son de la misma familia, po. Yo acá tengo Sí, lleno la de cosa yuyos. es, Confirmado, muy difícil. sí, Confirmado súper difícil. difícil. Sí, y él decía que era bueno guardar que algunas semillas igual sí tiene sentido, y él mismo también lo explicaba en su presentación, los porotos, las habas, las Los arvejitas, tomates. los tomates, todo eso sí tiene sentido guardar semilla porque es muy fácil guardarla. Entonces, Sí. Y en su presentación mostraba una acelga que se había mezclado con una betarraga. Y tenía como Clásico. una hoja súper frondosa y la cabeza quizá era un poco más chica. Es que esa es la misma especie también. Clásico, Sí, po, sí, también sí. son A mí me ha parientes. pasado. Sí. No, no son parientes, son las mismas. Sí, Son- one is just a swollen root. Uno es un raíz, Sí, ¿cómo se llama? Swollen, hinchada, una raíz suculenta, claro, suculenta. inflada, y la otra está como privilegiando la hoja, pero es la misma especie. heavy, Eso. heavy. Sí. Oye, y bueno, después, el fiestón. Y el después, fiestón. que Oye, sí, Charles lo pasó pero increíble, yo creo. espérense, que nos estamos adelantando un poco. Yo creo que Ya. Perdón. antes del fiestón hay que destacar la cantidad de gente que vino, que fue muy bacán, que la energía que se sentía era O muy sea, bacán. vino la Dayana de Sí, Argentina, demasiado buena de onda. Buenos Aires. No, y además vino Rebeca de República Dominicana La cagó. también. Impresionante. Muy Em, amorosa. Y había otra Gente, niña más de Buenos Aires. sí, había Sí. otra niña más de Buenos Aires el segundo día, que es, Del no me acuerdo norte, cómo del se sur. llama. Pero, o sea, sí, además muchas personas venían del sur, otras venían del norte, fue realmente de Coquimbo, muy, muy, Pumita, muy estaba bonita, Pumita. está el Pumita, o La sea, bonita. fue súper lindo, creo yo, como no sé, el grupo que se juntó los 2 días. Fueron súper distintos grupos, pero fue súper bonito como la energía que se sentía, que en el fondo era como una emoción así muy heavy. Imagínate, vais como un evento, estáis comiendo rico, escuchando un gallo súper bacán, conversando con puras personas que tienen tu mismo interés, conociendo gente que quizás vive cerca de ti, no tenía idea, como es Sí. súper bacán. Una cosa, bacán. para volver, disculpe, yo también como me fui en una bola, como pensando ya, ok, uno arma este cama, digamos, no de una cama de cultivo, y repites el mismo proceso, por ejemplo, el próximo año, repites el proceso pero sin poner el cartón, Claro, ¿no es compost. cierto? Ajá. Compost. El Todos los cartón años es compost. solo la primera vez. Cartón solo primera vez. Ya, y vas repitiendo año tras año. Y tampoco es necesario poner cartón si es que tu weeds, si las malezas son solo anuales. Si tienes malezas perennes, probablemente vas a necesitar un cartón, o si tenéis algunas que son demasiado invasivas. Pero si en realidad solo tenéis anuales debajo, probablemente ni siquiera necesitáis cartón. Nosotros, por ejemplo, las flores de todo el contorno del sector Charles Dowding, todo ese lado lo hicimos sin cartón, y en cambio la cama de cultivo de los choclos, que era como la pared que había como hacia afuera, Hermoso esa la estaba. hicimos con el mismo método, y de hecho usamos unos cartones súper piñufla. Y pusimos cartón, compost y después semillas de choclo y de poroto. Interesantísimo. Y Sí, bueno, muy él estaba interesante.
Yo Él quedé bien estaba diciendo, tentada, fíjate. lo Muy siento barato, porque él, que eso es lo increíble. Quedé muy tentada, sí. Como que me dan ganas de hacerlo en las camas de la y huerta nueva. claro, él tenía como una mente como siempre invitaba a que todos experimenten, ¿no? Porque eso es lo Sí, que él ha estado haciendo durante estos años y también como tiene un mente como un poco científico, digamos, del análisis, ha estado realizando estudios y cuantificando un poco el proceso. Pero él promovía claro. que todos debemos experimentar haciendo estos diferentes experimentos. Por ejemplo, como mi pareja que cultiva alfalfa para potreros, ¿no? Y tuvimos como la misma duda y el Charles dijo, no hay nada, no tengo la respuesta y no hay nada mejor que hacer la prueba, Me Claro. prueba, encanta. Y para eso es ver lo qué sucede. máximo, que no es una... Bueno, ahí es algo súper bacán, que, que también decía, lo dijo en los 2 días, pero en el primer día como que le dio más énfasis, y es que muchas veces cuando escuchamos que algo es, que algo es, que algo es, termina siendo cierto. Como cuando todo el mundo piensa lo mismo, uno también piensa lo mismo, pero muchas veces nos, muchas veces podemos tener nosotros la razón, o ni siquiera tener la razón, sino que muchas veces hay una ventana abierta como de curiosidad donde podemos encontrar otra respuesta. Y entonces él invitaba a cuestionarse las cosas, sobre todo hoy en día en donde el conocimiento está mediado por los medios, o sea, como que el conocimiento está todo controlado por los medios o por distintos medios. Entonces él invitaba justamente a que hiciéramos las pruebas, a que pensáramos distinto, a que investigáramos y escarbáramos en nuestras inquietudes, porque puede que tengamos razón, o puede que encontremos algo nuevo. Y eso lo Sí, yo encontré muy también tengo muchas ganas de probarlo, que con mucha curiosidad, porque Yo finalmente también. ha habido tantas maneras en que he tratado de hacer huertas desde hace tantos años, finalmente todas resultan, pero esta como que me pareció muy barata y muy simple, comparado con todas otras cosas que yo he probado, y en general yo sigo como de la idea que preparo la cama muy requete bien y después no hago nada en años, pero esa Muy mega, bien. claro, pero esa mega preparación es cara y es trabajosa. Y si finalmente quiero hacer algo que esté como acorde con mi energía, que es poca, ya sabemos, estoy muy curiosa, fíjate, y como ahora pensando que tengo que hacer mi casa nueva y la parte de la huerta, como que me gustaría probarlo. Por eso te estaba preguntando cómo se mantenía después en el tiempo, si era solamente ir añadiendo y tener paciencia, que uno va a ir haciendo suelo más profundo de a poco. No va a ser zanahoria el primer año, va a ser zanahoria el segundo o el tercero. Pero Claro, ponte pero tú no para vaya a porotos, tener, yo no vaya a creo. tener una cama de cultivo más alta, ¿cachai? Y eso es muy chistoso, porque, o sea, todos sabemos que cuando Claro, le echamos compost a una cama de cultivo, la cuestión a los 3 meses está a la mitad, o incluso antes, los sí, 3 meses. Ya, y sí. entonces no es que vaya haciéndose más alta, sino que el suelo abajo se va Eso, Claro, arreglando, sí, claro. exacto, va eso es lo que cambiando yo para digo yo, abajo. exacto, va creciendo el suelo para abajo, Eso, Mm. no para exactamente. arriba. Eso es lo Y que, él ponía el eso, cartón y dejaba como traslapado el pasillo con un poquito de cartón, ¿cachai? sí. Sí, Eran como Para con, ganarle a como la con 20 maleza, po. centímetros. Eran como 20 no, centímetros. Sí, y lo otro una bacán, cuarta que por a mí lado. me da un poco de obsesión compulsiva, pero es cuando las camas no tienen borde. Que él prefería que no tuviera borde, y yo le Yo Sí, encuentro encuentro la pero razón, raja. porque lo por que él las decía de las hormigas es completamente así. O sea, sí, hay un El poco de chanchito de cama tierra. seca y Mm. la hormiga, claro, o de repente manguereáis un lado donde no habéis manguereado y aparecen las hormigas como locas con sus guaguas para afuera. sí, Es sí, un súper buen escondite para insectos en general, para hormigas en totalmente. particular. Y, Y y para las si yo pudiera tijeretas, vencer, y para las babosas, claro, y para... Sí, totalmente. si yo pudiera A mí vencer, me encantó, te lo agradezco, Winnie, pero así infinita la invitación que nos hiciste. sí, fue Me muy voló la cabeza bacán, la wea, sí. sí.
la simpleza, lo barato, lo fácil, o sea, ¿en cuánto Es rato que armó la cama? En nada. Él dijo como algo al principio que me encantó, casi como que quería, no sé, saltar y darle un abrazo. Un pato. Que él, eso, como que él explicaba que nosotros como humanos a veces tendemos a buscar lo complejo, ¿no? Buscamos algo que sea más confuso y eso también genera una industria, porque él explicaba que un método que parece tan sencillo, Mm. lo que sucede es que los estudiantes terminan no dependiendo del profesor, ¿no? Entonces, como cuando los mensajes son tan sencillos, el foco es en el mensaje y no en que el profesor sabe más, ¿no? Y él como recalcaba eso yo creo, su forma de enseñar, que era un método muy sencillo, porque no quiere que uno depende o no sé si eso fue el fin, pero me Sí, no, gustó sí lo muchísimo, dijo. muchísimo el dijo. comentario y es súper fundamental, ¿no? Sí, Como sí, los mensajes a veces tienen que ser tan sí. simples, Lo porque hablamos ahí es la respuesta. lo hablamos el primer día, el primer día vino para acá a almorzar, Mm, mm, porque todavía no le daban su alojamiento, tenía como 1 hora de check-in, y él llegó muy temprano. Entonces vino para acá a mirar el huerto y almorzamos. Yo estuve súper nerviosa los 3 días, no se me quitó nunca el nervio. Entonces, pero hablamos un rato sobre como los libros y el enseñar y qué sé yo, y fue muy bacán porque nos encontramos como en un punto muy, que es que para mí como que toda la enseñanza tiene que ir a explicar todo lo más simple posible para que si es que algo lo lee no vamos a decir un niño, pero si es que alguien, no sé, si un adolescente lo lee, lo puede entender, si es que una persona más grande lo lee, lo puede entender, si es que, o sea, como que para que cualquier persona pueda entender lo que uno está tratando de explicar. Y ahí él decía que es muy heavy que muchas veces las personas como que tratan de ponerse más específicas como una manera como de exaltar su propio conocimiento, como no es finalmente la finalidad, no es enseñar, sino que es reafirmarse que uno sabe. Y eso no debería ser así. Los profesores Es que deberían ahí siempre tiene mucho apuntar de a ego explicar, eso. claro, a explicar lo más simple posible para que cualquier persona pueda aprender. O sea, como las palabras, entiendo que las palabras complicadas a veces sean necesarias como para definir cosas muy específicas, pero en el grueso de las situaciones del mundo, lo que necesitamos es gente comunicándose de la manera más simple y amorosa posible para que todos podamos entendernos. y tener, y también, ¡Bravo! eso, y también como Ahora tengo los pelos parados, así, atroz. también tener el ejemplo, ¿no es cierto? Porque yo siento como si el profesor está siendo auténtico o auténtica, permite que el estudiante sea auténtica o auténtico, ¿no? Porque si el profesor está tratando de aparentar como, y me lo observo en mí, porque de repente como que llega estos ganas de aprender un vocabulario que está más grande que mí, ¿no? Y de repente la misma lección se va. Entonces, dado a que yo no soy dueña de esa lección, obviamente la persona que estoy tratando de compartirlo tampoco lo van a entender, ¿no? Sí, sí. A mí las palabras grandes se me olvidan a cada rato. Y en cambio cuando aprendo algo como como así más simple, se me queda. Es como con esos libros como Gamis. Teaming Up with Nutrients o Teaming Up, eso es como, que no sé cuál es el título en español, pero ¿los ubican o no? Reborborando. Pero es como aprender algo de memoria o entender algo, ¿cachai? Onda, si lo entendí, lo voy a poder hacer, lo voy a poder explicar. Si lo aprendí de memoria, entra y sale Claro. por la cabeza. Ya, mira, estos libros son de Jeff Lowenfels. Jeff Lowenfels, que tiene Teaming Up with Microbes, Teaming Up with Nutrients, Teaming Up Teaming, with... no teaming up, ¿no? Teaming, sí, como de hacer un Teaming. equipo. Teaming Up. No, Tiene, no es de que hay un montón. no, es Teaming with Microbes, Sí, Teaming with... sí, eso. Sí.
Teaming Sí. with, yo creo que, a ver, la Kate es la que sabe. Teaming es como que tenéis un montón, ¿o no? Como de equipo, Team- haciendo equipo, ¿o no? Pero how do you spell it? Tell me, dime Teaming cómo with microbes. Teaming, Pero- teaming, teaming. T-E-A-M-I-N-G. ENT, sí. Yeah, teaming. Yeah, es como formar equipo. Or Eso. like going eso. side to side, como que Yo así como. yo Hacer toda la vida, equipo. o sea, no toda la vida, desde que tengo ese libro que lo entendí como cuando hay una sobredosis de algo, como teaming up, no teaming up, como, ¿cómo se dice? Bueno, da lo mismo. Como Oye, de ¿en que qué te manera les irnos unes. la gente aburrida, escuchando vocabulario? No, pero Aman, así que no importante. importa, nos tienen No, pero paciencia. yo creo que lo importante de esto es la recomendación de los libros, que esos libros no los escribió un científico, los escribió un periodista que se fascinó con el tema, se fascinó con las plantas, con cómo funcionan, con cómo funciona la tierra y todo, y él mismo se metió en todo este mundo y lo que hizo fue escribir, pero en un lenguaje súper cercano. O sea, claro, hay palabras grandes porque, puta, todas las mitocondrias y todas esas cuestiones se llaman grandes y tienen nombres complicados. Pero él lo explica todo de una manera tan entretenida, tan fácil de entender, que nada, hay una recomendación de libro súper buena en donde el ejemplo está que finalmente el que escribió el libro fue un periodista. Wow. No un huertero. No un huertero, un periodista que pudo sacar la cuestión y explicarla bien. Qué heavy. Claro, pues como, ay, Dios mío, es que no me está haciendo sinapsis hoy día el cerebro, pero No te preocupes. ¿cómo se llama este estamos otro bien. periodista? Por eso que vamos a Michael tomarnos Pollan. un descanso, estimado público. Lo Michael comprenderán los Pollan. cerebros. Michael Pollan, Sí, el dilema, lo bueno el es dilema de que los no me vivos. funciona el cerebro, pero la Winnie me lee el pensamiento, Sí, entonces sí, estamos con una compensamos. conexión, Pauli. Estamos, Gran Sí. estamos equipo. con conexiones. Sí. Bueno, Michael Gran Pollan tiene equipo. unos libros escritos acerca de Teaming up with suelo. Pauli. Teaming up with Pauli, sí. With Winnie, de suelo, de nutrición, de hongos y de botánica. Bueno, y de Todo cocina. escrito demasiado fácil, y de cocina, que son súper recomendables esos libros también. Sí, Otro- son demasiado buenos. Otro periodista hablando en fácil. Yeah, I Pero de remember temas in difíciles. Sí, Sí. también muy Sí. recomendable. Bueno, y Así parece que- que estamos, ¿o no? Sí. Solamente agregar Bueno. que para hablar de mí, ¿no? Porque no he hablado nada de mí en este episodio. Ok. ¿Quieres hablar de ti? Por favor, habla. Quiero hablar de mí. Quiero hablar de la impresión que me di a mí misma con la abeja que me picó en la casa de la Winnie. La Pauli me vino a ayudar el día anterior con Franco. Mandémosle un saludo a Franco. Franco, eres lo máximo. Tierno, ¿Verdad? un tierno, Franco. No, la cagó Cierto, Franco. sí. Además, yo pensé que se estaba ganando su estadía en el curso y no, ni siquiera No. iba a ir al curso. No No, sé, sí, iba de Ya viaje. venía, sí. Sí, bueno, ya. La Pauli vino a ayudar el día anterior y de repente yo me fui en un momento y la Pauli fue y empezó a molestar a las abejas. Ah, te cachai. No. Vino una abeja y la atacó. Vino una abeja kamikaze, te juro que venía a 100.000 velocidad hacia mí. Ninja. Y ¡pum! Me picó en la frente. A mí me han picado 100.000 abejas, en mi casa tengo abejas, ni un problema. Me dolió harto, duele la abeja, pero esta me dolió más. Y al día siguiente amanecí como el hombre elefante. Nunca me había pasado. Les mandé fotos a las chiquillas para que vieran como era entre la mujer golpeada. La cagó. No, era una, o sea, realmente heavy. sí, era como un Y se boxeador, fue era poniendo como un peor boxeador. con las horas. Se fue Se poniendo fue peor. poniendo peor. Al día siguiente partió. Bueno, y era... Quería contarles esa experiencia nueva para mí porque nunca No, me si les había pasa dado algo alergia. así, vayan al tiro al doctor y no sean porfiados Claro, como la Pauli, porque Ah. sí, la Pauli De no porfia, necesita Voy a ir al nada. veterinario a ver qué me dice. Eso. Pero además, Que de Tengo que ir repente al no podía veterinario. abrir sus ojos. o sea, llevó a su perro al veterinario y ella no fue Al gato. doctor, como al gato. Y ella Claro, no llevando iba al gato al- salvaje. Y el veterinario fue el que la obligó
a ir a urgencia. Urgencia. Sí, pero la Coca me había dicho antes, y la Kate Veterinaria. también, debo decir. Veterinaria, Sí. también, pues, ¿viste? sí. Tenía Que me habían veterinaria asistido. gratis, weona. Y yo con algo de sentido común, lo lamento decir. Sí. Pero Bueno, pero- comprendo Bueno, que uno como que se Que cuando imagina, te como pasa- nunca ha pasado, como que uno dice, no. Pero se estaba empeorando, bravita. No, y además que cuando le Sí. pasa a uno, como que uno no quiere exagerar. Sí, sí, es eso. Total. Es como, no, Y y además llegar como con la una pero falsa si mujer ya alarma. tení- de no. campo. ¿Sabes qué? A mi mamá también le pasó el año pasado que le picó una abeja en la pata y fue como, onda, mamá, eso no es normal, onda, tener la pata así hinchada. Es que hay que también, mira, algo que hablamos con el Charles. Hay que tener ¿ya? prednisona Como en la que- casa. Hay Hay que que tener tener la prednisona prednisona en en la la casa. casa. y punto tener uno. ojo que algo está sucediendo también como patrones últimamente, que los cuerpos de las personas están cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo observo como una feroz cantidad de cáncer, mayor Sí. cantidad de Alergia. ataques Las alergias. cardiovasculares de deportistas también, ¿no? Mm. Cuerpos cambiando, entonces es un tema Que que... Kate, llevamos 30 años comiendo como las huevas. O sea, es Mm. como. Es demasiado. O más. 30 o más años comiendo muy, muy mal como humanidad. Como que dejamos entrar a los procesados a nuestra vida y chao alimentos naturales. Y eso lo hemos hablado N acá. Al O sea, veneno en nuestras hortalizas está sí. permitido que tengan un poquito Sí, de po. veneno. Claro, claro. Y como que La Kate le tiene sospecha a las vacunas también. También, yo como reconozco que tengo las dudas, sí, yo creo que no fue una buena práctica, ¿ya? Yo creo que sí fue necesario hacer como distintos métodos para Frenarla, weón. frenar, sí, pero en lo personal y lo que he estudiado, también creo que tengo mis sospechas. bueno, lo estábamos hablando el otro día, pues de la marca que tenemos todos los chilenos en el brazo, que es terrible. Impresionante. Lo hablamos, ¿verdad? No sé. Sí, lo hablamos. Sí. ¿O no? Sí, lo sí, hablamos. sí, En tu sí, lo cocina, hablamos, que- con la es hija que, de Charles. claro, es que no alcanzamos a hablar de la fiesta, pero bueno, para que vean cómo estuvo la fiesta, que algunos recuerdos vienen y van. Pero sí, pues estamos enfermándonos más, yo creo, porque hemos debilitado nuestro cuerpo y porque hemos debilitado nuestro planeta también. Hemos debilitado todo como en pos de una sociedad consumista. Ustedes serán Y como, egoísta. por ejemplo, claro, yo observo, ayer llegué de vuelta a mi casa después de estar allá en las tierras ex-europeos, ¿no? Las tierras inglesas. Brexit. Y te juro que wea. Ya, pero bueno, llegué y mi vecino había regado todo casi 2 veces al día, el amor. Y ahí estaban los tomatitos, zapallitos, pepino, chalotas, ¿no? Como hice una ensalada así. Y la diferencia entre como disfrutar una ensalada viva, yo lo noto enormemente, una ensalada basada en como todo lo que tú has cultivado, se te satisface mucho más. Yo lo siento como en mi cuerpo, no sé, me sacia, me Porque llena. son más dulces, po. Son Más dulces y los minerales No, también. y los yo minerales y las reconozco, vitaminas. Claro, sí. todo, no, nada como que se ha deslavado entre el... las cosas están frescas, más fresco que Frescas. recién cosechado. Claro. O sea, olvídense la ensalada de tomates Yo creo que me que- empecé a comer. Chao, el sabor, Ay, qué rico. después de todo Yo el sé- invierno, los tomates como el hoyo, volver a comer un tomate rico, sabroso. El juguito me lo tomo con cuchara, ¿cachai? Así como, Ay, sí, ¡ay, qué rico! rico ese el olor a la hueá juguito. rica! A mí me gustaría que alguien que está escuchando este episodio me haga la tarea. Disculpa, como así, como... Oye, hazme la tarea. Pero hazme la tarea, Ujú. porque probablemente me voy a olvidar. Quiero saber cómo, digamos, ¿qué es la degradación de no sé si son nutrientes, porque también son como moléculas, ¿no? Pero la degradación de los alimentos desde el momento que lo cosechas hasta que, por ejemplo, el momento que lo comemos en cadena tradicional, ¿no?
como para saber esa diferencia, porque nosotros que estamos acostumbrados a cultivar, no pasa ni 20 minutos, media hora antes que uno lo coma, ¿no? Pero obviamente en la El cadena... choclo. El choclo es mega notorio. El choclo se dulzor pone del choclo, sí, y no, al y se va como tiro para se le adentro. empieza a ir el azúcar. Sí. Se pone como medio chicloso, durazno. Ay, qué rico. Sí, los entonces choclitos. si alguien tiene algún estudio ahí universitario, algún estudio, Oye, ¿y sería saben muy qué? interesante. Otra cosa que también es muy bacán de lo que dijo Charles en su charla, que es que nosotros estamos acostumbrados, no sé cómo traducirlo bien, o como mi cerebro no procesa así como literal, pero dijo algo así como de que estamos como acostumbrados y miedosos porque las enfermedades son contagiosas, pero no pensamos que la salud también es contagiosa. Que esto que igual nosotros hacemos también también se contagia, esto de comer natural, esto de estar más cerca de la naturaleza, recibir más luz de sol, estar más afuera, jugar más con tierra, todas esas cosas también se contagian y eso lo encontré muy bacán, como pensar en eso, más que tener tanto miedo como a enfermarse, a las bacterias, no sé qué, bla, 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 la salud también se contagia. Me encantó que te dijo que ustedes iban a, que nosotros, me incluyo, Sí, y la Kate y la Pauli. todos Dilo, nosotros. huevona, le tengo los pelos parados Sí, solamente como acordarme. llegó, sí, estábamos conversando después de los 2 talleres y estábamos como, después de los talleres nos tomamos una cerveza, Un Melvin, un como Melvin. todo no, el Melvin fue después, pero después de cada taller como que fue como, bajar y tomarse una cervecita y todo, y estábamos en eso conversando y estábamos hablando de lo importante que es la huerta y el cultivo de la tierra a nivel como a nivel como de la microbiota, por esto de que se ha descubierto que la microbiota del suelo es muy parecida a la microbiota de nuestros estómagos. No sé si lo estoy diciendo bien o mal, pero estábamos hablando de eso y estábamos hablando de que cada vez es más importante el trabajo que hacemos nosotros como huerteros y se ve reflejado en otras cosas de la vida, porque finalmente la comida es algo que nosotros consumimos todos los días. O sea, nadie vive sin comer. Entonces, el trabajo de la persona que cultiva la tierra, el buen trabajo de una persona que cultiva la tierra es importantísimo. Y el volver a cultivar la tierra de manera natural está cambiando todo. Entonces, en un momento me miró y me dijo, we're changing the world, como we're going to change the world. Fue una cosa así como que se le abrieron los ojos gigantes y me dijo eso y yo así, sí, lo estamos haciendo, estamos cambiando el mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Muy tierno y muy, me encantó. Y así me siento yo, weona, cada vez que, de verdad. Sí, es heavy porque es difícil no entrar como en una sensación de superioridad moral cuando uno dice estoy cambiando el mundo. Pero es que muy nosotros y todos sí, nuestras auditoras y auditores, lo estamos haciendo. Todos estamos somos cambiando un movimiento. o sea, con los hijos, con los sobrinos, con nuestras familias, ¿cachai? No, sí. Súper poderosos y súper poderosos. Y lo bacán que quedó demostrado que se necesita bien poco, como que si hay alguien que le faltaba el punch para partir, porque qué complicado, tengo que hacer un hoyo, double digging, o conseguirme una camionada de compost, o lo que sea. No, o sea, esta es la oportunidad, un macetero, un cartón con un poquito de compost arriba, y estamos, chiquillos, vamos que se puede. Eso es. Oye, así, ya pues para cerrar un poco el capítulo, contémosles que vamos a tomarnos un mini break, algunas para vacacionar, otras para trabajar mucho. ¿Sí o no? Sí. La Keitecita se tiene que ir, por eso que estoy ahí. Ustedes saben que soy la reina del tiempo. Sí, la reina del reloj. Muy bien. Es súper puntual la Coca siempre. Sí, pues vamos a tomarnos una mini vacación porque se vienen las grandes cosechas. Se viene la época de las conservas, se viene harta pega y también, no sé, ¿a quién se va a tomar vacaciones? Yo ya me tomé. No, yo no, pero bueno, espero la postal, Pauli. Sí. No sé dónde. Tráeme semilla, porfa. Se viene. Lindos. Oye, sí, bueno, nos vamos a tomar un descansito igual que el año pasado, que también lo hicimos, para Pero llegar el año pasado fue en febrero. ¿Sí? No
Ya, No, ahora no lo pero vamos a sí, tomar en, pero no lo vamos a Adelantamos. tomar en enero. Sí. sí. Ya, pues. Muchos besitos a todas, muchas gracias. Gracias, Winnie, por la tremenda invitación que fue el fiestón con Sí. Fue muy- Y Charles. abrir tu casa, sí, muy lindo. Muy lindo. Hermoso. Y saben que fue muy bacán pasar el año nuevo así como bueno, me faltaste, Pauli, te lo dije. Sí. Nos faltaste, pero lo Linda. pasamos juntas y fue bacán. Y como que, no sé, le pusimos una intención al año. Si todavía no lo han hecho, les recomiendo pónganle una intención a su año, todavía están a tiempo. Vivan toda esta semana con esa misma intención arriba, porque el año pasado yo dije, 2023 va a ser la raja y no sé por qué, pero creo que este año va a ser increíble y que va a ser maravilloso y que creo que me voy a acordar para toda mi vida. Y fue así. ¡Ay, O qué sea, bacán! saqué mi primer libro y terminé el año con mis mejores amigas, mi familia y bueno, me faltaron Charles unas amigas Dowding, más y weona. Charles Dowding. O sea, realmente creo que terminó. Faltó Brad Pitt nomás. En guiones se dice terminamos fiesta arriba. Así fue. Cuando uno termina la escena y deja al público queriendo más, eso se dice fiesta arriba. Y creo que justamente va a ser el año nuevo así. Así es que. Pucha, la Lora, se feliz. pasó. Dancing Queen bailando Dancing con Charles Queen, Dowding. sí. No, eso. Totalmente. Ese recuerdo no me lo quita nadie. Nada. Oye, no, ya. como el final de una película indie. No, chao. No sé. Ya, besitos. Un beso grande. Besitos. Eso, besitos. Gracias por escucharnos.